acostumbro a olvidar. Y voy a volver entonces a repetir un poco lo que dije. Bueno, ya estamos grabando. Hablamos de que vamos a estudiar en esta clase sistemas de diferente tipo. Y esos sistemas los vamos a llamar con la letra S. Esos sistemas están separados del universo, del entorno, de los alrededores a través de una frontera. Esa frontera es la que permite las interacciones, que pueden ser de diferente tipo también. Hay fronteras que permiten intercambio de calor, otras que permiten intercambio de trabajo, otras que permiten intercambio de masa, etc. Entonces, según la frontera, se va a permitir determinadas interacciones sobre el sistema. Y esas interacciones del sistema con los alrededores son los que van a hacer que el sistema esté evolucionando con el tiempo y esté pasando de diferentes situaciones de equilibrio a otras. Para el ojo humano, lo único que puede ver es la parte macroscópica, ve el sistema como un todo, macroscópicamente. No tiene acceso a ver el detalle de lo que está pasando con las moléculas y los átomos que componen ese sistema. Ese comportamiento macroscópico, que es el que es accesible al ojo humano, se llama enfoque fenomenológico, porque precisamente es estrictamente macroscópico. Entonces, si nosotros le sumáramos al ojo humano, por ejemplo, esto es una comparación, ¿verdad? Es un modelo comparativo. Le sumáramos, por ejemplo, un microscopio que pudiera ver, digamos, finamente el detalle de lo que pasa, entonces tendríamos un enfoque distinto. Ya no solamente el punto de vista termodinámico o macroscópico, sino que miraríamos un enfoque detallado, microscópico, que es el que nos da la mecánica estadística y la teoría cinética. O sea que estas dos teorías, la mecánica estadística y la teoría cinética, permiten hacer un análisis detallado del sistema, un análisis profundo, microscópico, de lo que está pasando en detalle y que reproduce el comportamiento que el ojo humano ve, o sea, lo que la termodinámica ve. En otras palabras, es un símil. El microscopio es como el elemento, como la mecánica estadística, como el elemento que le permite ver al investigador, al científico, al físico, ver el detalle, hacer un análisis de detalle de lo que está pasando debido al comportamiento de las moléculas y los átomos que forman el sistema. La termodinámica no le interesa eso, solamente ve el bloque, ve masivamente, ve en grande, ve macroscópicamente al sistema y no le interesa ver más a fondo. Eso es importante que quede claro, ¿verdad? Que son dos enfoques diferentes. Entonces, el objetivo de la mecánica estadística. Si no entienden algo de la letra ahí me preguntan, ¿verdad? Para decirles qué dice. El objetivo de la mecánica estadística. El objetivo de la mecánica estadística es dar una explicación de las leyes que describen el comportamiento de un sistema en equilibrio, basándose en su descripción microscópica, o sea, lo que es la teoría molecular. O sea, que lo que nosotros tenemos es 1 millón, o el número de Avogadro de moléculas, el número de Avogadro de partículas. Nosotros no podemos seguir partícula por partícula y dar ese detalle porque es demasiado. Entonces, lo que se hace es un análisis estadístico de qué pasaría con ese sistema, ¿verdad? Bajo determinado modelo, que es lo que explica la teoría molecular. Entonces, y esa estadística va a dar promedios, y esos promedios van a ser los valores termodinámicos. Si los promedios que da la mecánica estadística son los que la termodinámica predice, el modelo es bueno y el método estadístico es bueno. De lo contrario, el modelo o el método estadístico están malos y tengo que regresarme. O sea que al final de cuentas, la que aterriza todo es la termodinámica. ¿Por qué? Porque la termodinámica es la que puede ir al experimento, es la que va al laboratorio para verificar si lo que se está prediciendo por un modelo y por un método estadístico a través de la mecánica estadística es lo correcto o no. Si la termodinámica dice sí, esa es la presión que esperábamos aquí porque es la que estamos midiendo,
y el modelo y el método estadístico predicen eso, entonces el modelo y el método están buenos. Si la energía interna es tal y es correcta, entonces el modelo y el método están en lo correcto. Voy a parar acá por si alguien quiere comentar o preguntar algo. En esto hay mucho concepto, ¿verdad? Jorge, usted puede intervenir si quiere también. Usted Bueno, es invitado activo. Ok, gracias. Muchachos, pueden preguntar sin pena, nada, ¿verdad? Yo no voy a regañar a nadie porque se equivoque. Voy a agradecer si me corrigen más bien. ¿Verdad? Entonces pueden armar debate, pueden aquí comentar. De eso se trata. De que aprendan en esta, de manera dinámica, ¿verdad? Preguntando, interactuando. Pregunto, ¿hasta ahorita he hablado con claridad? Sí, así es. Muy bien, espero que sí sea. Seguimos entonces. La mecánica estadística proporciona métodos para establecer una conexión entre lo macroscópico y lo microscópico. O sea, la mecánica estadística es el puente que nos permite a nosotros entonces relacionar las propiedades termodinámicas como la presión, el volumen, la temperatura, el número de moles, la entropía, la entalpía, la energía libre de Helmholtz, la energía de Gibbs, etcétera, con el mundo microscópico, con lo que está ocurriendo con el comportamiento de esas moléculas que componen al sistema. Entonces la mecánica estadística es la que permite hacer ese puente, es el puente más bien entre el comportamiento de un sistema de n partículas y un sistema termodinámico en equilibrio. El sistema es el mismo, o sea, solo que la termodinámica lo ve macroscópicamente y la descripción microscópica lo ve como un sistema de n partículas. A la termodinámica no le interesan las partículas, no le interesa la teoría molecular, ella se basta por sí sola. Sus variables se relacionan de manera libre de la teoría molecular. O sea, la termodinámica puede existir independientemente de que la teoría molecular exista o no. Es más, existió desde antes de que hubiera una explicación a través de la mecánica cuántica y de la teoría molecular. Existió siempre antes, porque es una teoría macroscópica que no depende, sus leyes son fuertes, son definidas, porque se basan en parámetros macroscópicos medibles, empíricos, medidos en un laboratorio. En cambio, la mecánica estadística, como tiene que ir a trabajar con las partículas, sí necesita de una teoría molecular para poder trabajar en su descripción microscópica. Entonces, nosotros tenemos un sistema de n partículas y dependiendo cuál sea el sistema, nosotros le podemos aplicar la mecánica clásica o la mecánica cuántica, la dinámica, cualquiera de las dos. Estas dos nos proporcionan el modelo, las ecuaciones que le vamos a aplicar a las partículas. Si le vamos a aplicar las leyes de Newton o le vamos a aplicar la ecuación de Schrödinger. Y entonces ese resultado lo que nos va a dar son, por ejemplo, eigenvalores, nos va a dar momentum, nos va a dar posición, nos va a dar densidades de probabilidad para cada una de las partículas. Hubo una caída de internet aquí. Entonces, Jorge, me quedé... Hace como un minuto. Hace como un minuto. Sí. Pero ahorita sí estamos conectados, ¿verdad? Sí. Ahorita vamos a compartir pantalla entonces. Creo que el hospedador se pasó a otra persona, no estoy seguro. ¿La qué? Me salió. No sé si va a poder compartir pantalla porque me salió un rótulo que decía que Alexandra era el hospedador ahora. Alexandra es una alumna de ingeniería química, creo yo. Pero aquí me está dando la opción. Ah, bueno. ¿Se ve? Sí. Ok. Entonces, no sé, comenzamos aquí por esta página. Aquí me quedé. Sí, por ahí. Entonces les decía, ¿verdad?, de que el sistema de n partículas puede ser estudiado por la mecánica clásica o por la mecánica cuántica, dependiendo cuál sea el sistema. Hay sistemas que obedecen más a los modelos clásicos, o mejor dicho, los modelos clásicos son suficientes para expresarlos, pero hay sistemas, por ejemplo, un conjunto de spines,
que va a ser mejor modelado con la mecánica cuántica. Entonces ahí yo puedo escoger cualquiera de las dos, las leyes de Newton o la mecánica cuántica. El punto es que si yo tengo n partículas, ¿qué me da la mecánica clásica? Me da la posición y la velocidad de cada una de las partículas. Entonces imagínense 6 por 10 a la 23 partículas si tuviera un mol. Por 6 coordenadas y momentum, sería una cantidad increíble de números. O bien 6 funciones de 6 por 10 a la 23 funciones de onda, o 6 por 10 a la 23 valores propios. Es una cuestión increíblemente grande. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un enfoque estadístico. Un enfoque estadístico que hace ciertas hipótesis sobre el sistema para poder entonces reproducir las leyes de la termodinámica desde el punto de vista molecular y ver que en efecto las leyes de la termodinámica están sustentadas sobre el punto de vista molecular. No quiere decir que van a votar las leyes de la termodinámica son las leyes de la termodinámica, que se van a poder explicar en términos de un modelo molecular, de un modelo atómico. Ese es el punto. La descripción microscópica necesita un modelo de interacciones, como les decía. O sea, necesita la dinámica, la cual puede ser clásica o puede ser cuántica. La descripción macroscópica da, por ejemplo, unas pocas variables. Por ejemplo, yo tengo el sistema y doy la presión, el volumen, la temperatura, unos 5 o 6 parámetros más, dependiendo de qué complejo sea mi sistema, y ya está listo. Ya lo definí completamente y entonces no ocupo nada más. Estoy preparado para dar una descripción completa del sistema de esa manera. En cambio, microscópicamente yo tendría que dar todas las posiciones y todos los momentum de las n partículas que existen en el sistema. O sea, que es una teoría de muchas variables. La termodinámica es una teoría de pocas variables. Miren que estoy hablando aquí de la palabra microestados. Eso es importante que lo vayan entendiendo. Hay microestados y hay macroestados. Por ejemplo, un macroestado donde la presión, el volumen y la temperatura tienen un valor puede corresponder a miles o miles de miles combinaciones de los momentum o de las posiciones. O sea que un macroestado, un solo macroestado puede corresponder a muchos, pero muchos microestados que lo reproducen. Entonces los microestados son esas combinaciones de momentum y posición. Y esos microestados, estamos hablando clásicamente, ¿verdad? Cuánticamente serían a diferentes valores de la distribución de los niveles de energía, por ejemplo. Entonces, esas distribuciones de los microestados, muchos microestados corresponden a un solo macroestado termodinámico, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, hay una definición, hay una diferencia entre lo que es un macroestado y lo que es un microestado. Entonces, a cada macroestado está asociado una cantidad muy grande de microestados, lo que dije aquí originalmente. Para describir termodinámicamente un sistema se requieren únicamente 3 variables macroscópicas. Puede ser 5, 7, depende de qué complejo sea. Depende del número de interacciones que tengan. Si ustedes tienen, por ejemplo, solamente una interacción a través de trabajo mecánico, pues solamente la presión, el volumen y la temperatura son suficientes. Pero si además hay trabajo magnético, entonces ocupan el campo magnético y la magnetización. Y también hay trabajo eléctrico, ocupan el campo eléctrico y la polarización. Si hay trabajo de superficie, ocupan la tensión superficial y el área. Si hay, digamos, cualquier otro tipo de interacción, van aumentando el número de variables, pero nunca van a ser 6 por 10 a la 23, van a ser 8, 9, 10. El sistema más simple tiene 3. Entonces, basta con dar X, 2 de ellas, XY, XZ o YZ, para que queden completamente definidos. ¿Por qué creen ustedes que basta con dar 2 nada más? En un sistema de tres variables macroscópicas termodinámicas. ¿Por qué creen ustedes que es así?
Porque si tienen 3 variables, las 3 no son independientes. Solamente 2 de ellas son independientes. O sea que una vez que ustedes dan 2 de ellas, la tercera queda ya amarrada. ¿Por qué creen que es así? Porque se puede demostrar que siempre existe una relación entre las 3 variables. ¿Cómo se llama esa relación? Se llama ecuación de estado. La ecuación de estado es una condición necesaria para un sistema termodinámico. Entonces, esa relación entre las 3 variables es como una ligadura que vuelve 3 variables para que solamente hayan 2 independientes. Entonces, 3 variables menos una ligadura solamente son 2 variables independientes. O sea, 2 grados de libertad, como decimos en mecánica. Es el mismo concepto de grado de libertad. Entonces, la ecuación de estado hace que de las 3 variables solo sean 2. O sea que yo puedo escoger, si tengo presión, volumen y temperatura, por ejemplo, en un sistema PV, en un sistema hidrostático, yo puedo escoger ya sea la presión y el volumen y la temperatura, o la temperatura y el volumen como variables independientes. La tercera queda atada porque la puedo calcular por la ecuación de estado. Esa es la ecuación de estado. Mire, hay una relación entre las 3 variables. Esta x igual a f de x, y y z. Esa es la que llamamos la ecuación de estado. Me van a quedar unos 5 minutos. Voy a estar unos 5 minutos más. Voy a parar. Y si necesito, les digo para que nos volvamos a conectar, porque ya me dio aquí el aviso de parar. Ya mañana no vamos a tener ese problema porque Jorge nos va a brindar la clave, la invitación. En el caso de un gas simple, estas X, Y, Z son P, B y T. O sea que las variables serían presión y volumen y temperatura y presión y temperatura. Eso es macroscópicamente. Pero microscópicamente es un microestado. Entonces imagínense, coordenada X de la 1, coordenada Y de la 1, coordenada Z de la 1. Momentum X de la 1, momentum Y de la 1, momentum Z de la 1, etcétera, etcétera, etcétera. Cada partícula tiene 3 coordenadas de posición y 3 de momentum. Son 6 variables por cada partícula. Si tengo n partículas, son 6n cantidades. Y ese n no son 7, no son 8, no son 9. Es del orden del número de Avogadro. 10 a la 23. ¿Tienen alguna idea de lo que es 10 a la 23? Es un número inmensamente grande. Casi se nos va de nuestra percepción. Entonces, imagínense que alguien se dedicara a la tarea de estudiar el sistema en detalle y se pusiera a resolver la tercera ley de Newton para cada partícula. ¿Cuándo terminaría? El universo tiene 14.000 millones de años. ¿Ok? Entonces, 14.000 millones no es 10 a la 23 millones. Entonces, no le gustaría... no le gustaría el tiempo, ¿verdad? Para poder contar esas cantidades. Por eso es que se requiere de métodos estadísticos, ¿verdad? De métodos estadísticos que se sumen a la dinámica, que se sumen a los modelos moleculares y atómicos para poder sacar promedios y ver si esos promedios explican lo que nosotros estamos seguros que es, lo que estamos seguros que existe, lo que estamos seguros que son leyes, porque la termodinámica así lo dice. Esas cantidades además son funciones del tiempo. O sea, porque las partículas están moviendo constantemente. O sea que si yo las tomo en un tiempo, tengo que estarle siguiendo la huella. O sea que realmente lo que voy a tener son funciones. Cada partícula tiene su valor al tiempo cero y cada momentum hasta el tiempo m que yo quiera estar estudiando el sistema. Entonces, ¿qué es lo que se hace para manejar esta información? Aquí está este diagrama interesante. Macroscópicamente nosotros hacemos un diagrama de fase. Escogemos 2 variables, podemos escoger P y B. Eso se llama un diagrama de fase. Entonces, ¿qué significa aquí un punto? Un punto significa un estado de equilibrio. Un estado de equilibrio. Ese es un estado de equilibrio.
ese estado de equilibrio es reproducido por miles y miles de microestados, o sea, de combinaciones de las variables X, PX, PY y PZ. Entonces aquí tenemos las 6n, un sistema de 6n coordenadas, un espacio de 6n dimensiones, que se le llama espacio fase, que recoge los momentos y las posiciones de todas las partículas. Entonces, cada punto en el espacio fase significa una colección de valores, o sea, significa un microestado. Entonces, si el sistema está evolucionando de un microestado a otro microestado, entonces lo que tenemos es que va habiendo un cambio en el microestado. O sea, aquí hay una colección de valores de momentum y de posición de todas las partículas. Aquí hay otra colección de valores de momentum, entonces cada punto de estos es un microestado y cada uno va variando con el tiempo. O sea, el sistema puede cambiar de un microestado a otro microestado cuando el tiempo cambia, porque cambia la colección de valores de X y P. Pero varios de estos microestados pueden ser congruentes con un solo macroestado acá. Ese es el punto. O sea, puede ser que una colección de estos equivalga a un solo macroestado acá, porque estos que están aquí en el espacio fase son microestados, y que, o sea, que van evolucionando. Este punto es una colección de valores que corresponde al tiempo cero, los valores de las coordenadas y la posición de todas, de las 6n moléculas, partículas. Entonces, el diagrama fase es 2n dimensional y el espacio fase es 6n dimensional. Para que miren la diferencia entre el enfoque macroscópico y el enfoque microscópico. Creo que voy a parar un momento acá, Jorge. ¿Verdad? Nada más quiero hacer una captura de pantalla para que quede registro de la asistencia. Entonces, bueno, me permitan un segundito nada más ahí, por favor, para que nos quede el registro de la asistencia. Vamos a ver aquí los participantes. Esto más grande. Aquí está. Jóvenes, ¿tienen algo que preguntar, algo que comentar? Con mucho gusto los atendemos. Voy entonces a parar la grabación en este momento y nos vamos a estar, no sé si tengo control todavía de esto yo. Aquí está.